Un disparo rompió el silencio cuando el chico cargó hacia un caballo encogido, cuya sangre manchaba el polvo de tierra seca. El caballo estaba destrozado, pero se había dado la vuelta y había reclamado la victoria, o al menos su propia victoria. La oxidada camioneta se detuvo con un traqueteo, con el motor resollando como una bestia moribunda. El polvo se arremolinaba en el aire cuando el conductor, un hombre delgado con el cuello quemado por el sol y un cigarrillo colgando de los labios, salió. No miró hacia atrás mientras abría de un tirón el portón trasero. Un frágil potro, apenas más que piel y huesos, cayó sobre la tierra agrietada de tierra seca. Su pelaje estaba enmarañado de tierra, sus patas temblaban y una cuerda le mordía profundamente el cuello escuálido. El hombre escupió en la arena, murmuró algo entre dientes y volvió a subir a la cabina. La camioneta rugió y se alejó, dejando un rastro de humo y una nube de polvo asfixiante. El potro yacía allí, con los flancos agitados, su respiración un ronco y superficial contra el silencio. Sus ojos, nublados y medio ciegos, parpadeaban con una tenue chispa, como una vela a punto de apagarse. La sangre se había cuajado alrededor de sus pezuñas y tenía llagas abiertas a lo largo de las costillas. No se movía, no gritaba. Simplemente miraba fijamente la interminable extensión de roca y arena, donde el sol brillaba como un martillo sobre un yunque. Don Marcelo. Todos lo conocían. Había construido su fortuna a costa de los mejores jinetes. Pero este potro no era uno de sus sementales más preciados, era un error, un rechazado. Se decía que su padre había sido una leyenda, un semental negro que arrasaba las pistas y traía trofeos a casa. Pero este potro, nacido con una pata débil y un ojo lechoso, no era heredero de ese legado. Para don Marcelo era basura, no valía la comida que costaría mantenerlo vivo. Pasaron las horas, el sol subía más alto calentando el suelo hasta que se abría más, como una herida que no cicatrizaba. La lengua del potro colgaba seca y agrietada, mientras las moscas zumbaban alrededor de sus llagas. En algún lugar a lo lejos, un halcón chillaba, dando vueltas en busca de carroña. La cuerda alrededor de su cuello había dejado parches en carne viva, y cada contracción le hacía estremecerse en su esquelético cuerpo. Intentó ponerse de pie, con las patas tambaleándose como las de un recién nacido, pero volvió a caer con un suave estruendo. La arena se le pegaba al hocico húmedo. Esos ojos nublados parpadearon una, dos veces, buscando algo, cualquier cosa, en la bruma. ¿Una sombra? ¿Un salvador? No había nada más que calor y vacío que se extendía hasta el horizonte. «No importa de dónde vengas», se había burlado el conductor antes de irse. Sus palabras perduraron, crueles y definitivas, como si hubieran marcado el destino del potro en la tierra. Las órdenes de don Marcelo eranle aquí, y él ya había descartado a este. Un error de la naturaleza lo había llamado, según los mozos de cuadra que lo habían visto nacer. Ahora, el potro estaba solo, su pecho subía y bajaba en ráfagas poco profundas. El sol caía implacable, convirtiendo la arena en un horno. Su padre podría haber atravesado Sevilla entre vítores y gloria, pero la historia de este potro parecía destinada a terminar aquí, sin ser vista, sin ser oída, olvidada. Sin embargo, en esos ojos tenues y brumosos, un destello se mantuvo. No mucho, solo un hilo de vida, delgado como una telaraña, brillando bajo la luz brutal. Estaba esperando, no sabía qué, quizás un milagro, quizás solo el final. Nico caminaba penosamente por la tierra compacta de Santa Viña, con un cubo desvencijado colgando de su mano. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un rojo sangriento, y sus delgados hombros le dolían de llevar agua todo el día. A los 12 años, era pequeño para su edad, con un mechón de pelo oscuro pegado a su frente sudorosa. El pueblo era un grupo de chozas hundidas aferradas al borde de tierra seca, donde el pozo se secaba la mitad de las veces y el viento traía más polvo que promesas. Entrecerró los ojos en la luz tenue, con los oídos tensos. Allí estaba de nuevo, como un susurro atrapado en la brisa. Dejó caer el cubo y se dirigió hacia él, con las sandalias golpeando el suelo. El sonido se hizo más fuerte cuando coronó una duna baja, y entonces lo vio. Un potro, tendido en la arena, con el pecho apenas moviéndose. Nico se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba vivo, por los pelos. Se arrodilló a su lado, con las manos sobre su esquelético cuerpo. «Oye», murmuró con voz entrecortada, «no te me mueras, ¿vale?» Extendió la mano y le acarició el hocico con temblor. El caballo se estremeció, pero no se apartó. De cerca pudo ver el sudor que le enmarañaba el pelaje, la forma en que sus patas se extendían como si se hubieran rendido. Jugó con la cuerda,
con los dedos torpes mientras aflojaba el nudo. Se cayó, dejando un anillo rojo y sin curar. «¿Quién te haría esto?», susurró, aunque sabía que la respuesta no importaba ahí fuera. La gente tiraba cosas a tierra seca todo el tiempo: carritos rotos, perros viejos, sueños. ¿Por qué no un caballo? Nico miró hacia la aldea y luego al potro. No podía dejarlo. No así. «Espera», dijo, poniéndose de pie a duras penas. Corrió a casa esquivando rocas y matorrales hasta que llegó al cobertizo detrás de su desvencijada cabaña. La carretilla estaba allí, oxidada y tambaleante, pero serviría. La arrastró hacia atrás, jadeando, con el metal chirriando contra el suelo. El potro no se había movido. «Te sacaremos de aquí», le dijo, gruñendo mientras deslizaba los brazos bajo su frágil cuerpo. Era más ligero de lo que debería haber sido, todo ángulos agudos y calor, pero logró subirlo a la carretilla. Sus músculos gritaban mientras empujaba, las ruedas crujían bajo el peso, el sol le abrasaba la espalda a cada paso. Cuando lo hizo rodar hasta el patio, había anochecido y una linterna brillaba a través de la ventana agrietada de la cabaña. La puerta se abrió de golpe y don Eusebio salió, encorvado, canoso, con el rostro surcado por las arrugas de una vida de años difíciles. «¿Qué tontería es esta, muchacho?», gruñó mirando al potro con el ceño fruncido. Su voz transmitía el peso de alguien que había visto demasiado y se había preocupado muy poco. «Lo encontré ahí fuera», dijo Nico, secándose el sudor de la frente. «Está muy herido, abuelo. Tenemos que ayudarlo». Eusebio resopló, acercándose cojeando. Su pierna mala se arrastraba un poco, recuerdo de la guerra, había dicho una vez. «¿Ayudarlo? Mira esa cosa. Ya está medio muerto. No podemos alimentarnos nosotros, y mucho menos a un potro sarnoso». Agitó una mano nudosa, desestimándolo. «Déjalo, Nico. Está acabado». «¡No!». La voz de Nico se alzó, aguda y desesperada. Se plantó entre la carretilla y su abuelo, con los puños cerrados. «No está muerto. Todavía respira. No voy a dejar que se muera ahí fuera solo». Sus ojos ardían, pero los cerró y miró a Eusebio fijamente. El anciano apretó la mandíbula y por un momento se quedaron allí, inmóviles, en silencio. Entonces Eusebio se dio la vuelta murmurando: «Chico testarudo», mientras entraba arrastrando los pies. A Nico no le importaba. Cogió un trapo del porche, lo empapó con la poca agua que había traído antes y se arrodilló junto al potro. «Vas a conseguirlo», dijo, secándole los labios agrietados. Se movió, sacando la lengua débilmente hacia la humedad. Siguió con ello, limpiando su piel febril, hablándole en tonos bajos y constantes. «No sé quién eres, pero ahora eres mío». Cayó la noche, espesa y sin estrellas. Nico se quedó quieto, con las piernas cruzadas en la tierra, la cabeza del potro descansando cerca de su rodilla. Su respiración se estabilizó, lenta pero segura, y sintió un destello de esperanza en su interior. No oyó la puerta abrirse de nuevo con un chirrido, no vio a Eusebio salir cojeando hasta que un frasco de arcilla cayó junto a él. Nico levantó la vista, asustado. El rostro del anciano era indescifrable, pero sus ojos, afilados y grises, parpadeaban con algo antiguo, algo enterrado. «Hierbas», gruñó Eusebio. «Para la fiebre. No significa que crea que vivirá». Hizo una pausa y luego añadió, más suavemente: «Me recuerda a Tornado, a ese, la misma maldita mirada en sus ojos». «¿Tornado?», preguntó Nico, pero Eusebio ya estaba dando la vuelta. La puerta se cerraba tras él. Nico miró fijamente el tarro y luego al potro. «¿Quién es Tornado?», murmuró pasando una mano por su cuello. No importaba, no esa noche. Nico lo llamó Bruno, el superviviente. La tercera mañana, cuando la fiebre del potro bajó y sus ojos nublados le guiñaron con algo parecido a la confianza. El nombre le pareció adecuado, una promesa grabada en el aire polvoriento de su hacinada cabaña. En el interior, el espacio era reducido. Apenas había sitio para la cuna donde dormía Nico, la mesa desvencijada donde comía Eusebio, y ahora un rincón lleno de paja para Bruno. El potro yacía allí, todavía demasiado débil para ponerse de pie, pero vivo. Eso era suficiente para Nico. Se agachó junto a él, con un cuenco de avena aguada en la mano, y sonrió. «Eres más duro de lo que pareces, ¿eh?». Las semanas se alargaron hasta casi 2 meses, cada día una lenta batalla. Nico se entregó a ello, mezclando hierbas del frasco de Eusebio hasta formar una pasta arenosa, envolviendo los cascos agrietados de Bruno en tiras de tela vieja, metiéndole en la boca papilla con cuchara cuando se la daba.
El pelaje del potro seguía apagado, su cuerpo anguloso, pero sus costillas ya no sobresalían tan afiladas. Todas las mañanas Nico sacaba agua extra del pozo, ignorando el dolor en sus brazos, solo para mantener lleno el abrevadero de Bruno. «Tienes que ponerte fuerte», decía, acariciando las orejas del potro. «Estamos juntos en esto». Bruno también luchaba, a su manera silenciosa. Empujaba con esas piernas temblorosas, tambaleándose un paso o dos, y luego se derrumbaba de nuevo sobre la paja. Cada caída golpeaba a Nico como un puñetazo. «Vamos, amigo», susurraba, deslizando un brazo bajo el pecho de Bruno para estabilizarlo. «No nos rendimos». Una vez, cuando Bruno se cayó con fuerza, aterrizando con un ruido sordo que levantó polvo, Nico se dejó caer a su lado, con los ojos ardientes. «No vamos a hundirnos, ni tú, ni yo». Bruno relinchó, suave y bajo, como si lo entendiera. Don Eusebio observó todo desde un lado al principio, con los brazos cruzados, su silencio brusco llenando la cabaña. Pero una noche, mientras Nico se esforzaba por frotar ungüento en las articulaciones rígidas de Bruno, el anciano se acercó arrastrando los pies. «Lo estás haciendo mal», murmuró arrebatándole el trapo. Sus manos nudosas se movían con una seguridad que Nico no había visto antes, amasando las patas del potro en círculos lentos y firmes. «Mantiene la sangre en movimiento», dijo, sin levantar la vista. «Lo hice con Tornado después de que se clavara una metralla. Le salvó la pata». Nico se quedó mirando, sorprendido. «¿Quién es Tornado, abuelo?» Los ojos de Eusebio parpadearon distantes. «Un caballo, el mejor que he entrenado. En la guerra me sacó de una zanja bajo fuego enemigo. Nunca me abandonó». Le devolvió el trapo con voz áspera. «Este tiene su espíritu, quizá». Nico agarró el trapo, con una chispa en el pecho. Si Eusebio veía algo en Bruno, entonces tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. El anciano empezó a aparecer más después de eso. Ladraba órdenes, cómo moler las hierbas más finas, cómo estirar las piernas de Bruno sin empujar demasiado fuerte. Una tarde, incluso sacó una vieja brida de un baúl, de cuero agrietado pero resistente, y se la lanzó a Nico. «Puede que lo necesite algún día», gruñó, y luego se alejó cojeando. Nico pasó los dedos por encima, imaginando a Bruno lo suficientemente fuerte como para llevarlo, y sonrió. Bruno también cambió. Sus patas se estabilizaron, aunque la izquierda seguía doblada hacia adentro, una torcedura obstinada que no se enderezaba. Su ojo bueno se agudizó, siguiendo a Nico por la habitación, mientras que el nublado se quedó soñando, perdido en su propia neblina. Las mañanas traían un nuevo sonido, un relincho ronco y esperanzado cuando Nico entraba, con la paja crujiendo bajo sus pies. «Hola, superviviente», le respondía Nico, riendo mientras Bruno le daba un codazo en la mano. Era algo pequeño, pero se sentía como una victoria. Sin embargo, la cabaña no podía albergarlos para siempre. La comida escaseaba. La pensión de Eusebio apenas cubría sus propias comidas, y la parte de Nico se reducía para mantener a Bruno alimentado. Por la noche, se quedaba despierto, con el estómago rugiendo, preguntándose si estaba loco por invertir tanto en un caballo que tal vez no conservaran. «¿Y si no podemos hacer esto?», preguntó una vez a la oscuridad, con voz apenas un susurro. Pero entonces Bruno se movió en la esquina, resoplando suavemente, y Nico apretó los puños. «No, lo estamos consiguiendo. Tú lo vales». Una mañana fresca sucedió. Nico sacó a Bruno al exterior, persuadiéndole para que pasara por el porche con un puñado de hierba seca. El potro dudó, luego dio un paso, luego otro. De repente se lanzó, tambaleándose al principio y luego rompiendo a galopar torpemente por el campo irregular que había detrás de la cabaña. Su andar era desigual, arrastraba la pata izquierda, pero no se detuvo. Chocó contra una valla baja de madera, tropezó y luego saltó, superándola con un salvaje y triunfante movimiento de cabeza. Nico gritó agitando los puños en el aire. Lo has conseguido, joder». Eusebio salió apoyándose en el marco de la puerta, con una sonrisa poco común en su rostro curtido. «Bueno, que me aspen», dijo en voz baja. «Tiene más de Tornado dentro de él de lo que pensaba». Nico se dio la vuelta sin aliento con una sonrisa tan amplia que le dolía. Bruno regresó trotando, resoplando, y apoyó la nariz contra el pecho de Nico. En ese momento, bajo el pálido sol, no solo estaban sobreviviendo, estaban vivos. Un año después, Bruno ya no era un semental de premio, pero era algo más, duro, luchador, vivo. Nico lo vio correr por el campo, levantando terrones de tierra,
y sintió una oleada de orgullo. Bajo el sol implacable de Tierra Seca, Bruno se movía como si fuera el dueño de la tierra, un superviviente convertido en luchador. «Mírate», dijo Nico, apoyándose en la valla. Ahora ya nadie se ríe. Las noticias de la carrera de Campo del Sol resonaron por Santa Viña una tarde polvorienta. Un gran evento anual que atrae a jinetes de primera y a elegantes purasangres de todas partes. Nico lo oyó por casualidad en el pozo, los niños charlando sobre el dinero del premio y la multitud. Su mente se aceleró. «Abuelo», dijo esa noche, irrumpiendo en la cabaña, «deberíamos inscribir a Bruno. ¿Está listo?» Eusebio levantó la vista de su café, con una ceja levantada. «¿Listo? ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos? Eso es una carrera, no una caminata benéfica». «Puede hacerlo», insistió Nico, golpeando la mesa con la mano. «No para ganar, tal vez, sino para enseñarles. Todos lo miran como si no fuera nadie. Quiero que lo vean diferente». Eusebio suspiró frotándose la sien, pero el fuego de Nico no se apagó. «Por favor, solo esta vez». El anciano lo miró fijamente, luego a Bruno a través de la puerta abierta, que caminaba por el patio. «Está bien», gruñó, «pero tú limpiarás la brida». El entrenamiento comenzó al amanecer del día siguiente. Eusebio se hizo cargo, ladrando órdenes como un sargento instructor. «Primero ráfagas cortas, enséñale el ritmo», decía, cronometrando los sprints de Bruno con un viejo reloj de bolsillo. Nico corría a su lado, gritando de ánimo mientras Bruno cargaba, con su paso desigual devorando el suelo. Fabricaron una valla con madera de desecho y Eusebio le enseñó a Nico a guiarlo por encima de ella, primero despacio y luego más rápido. Bruno tropezaba mucho, se golpeaba los cascos, pero se sacudía y volvía a intentarlo. «Tiene agallas», admitió Eusebio un día, secándose el sudor de la frente. Más que la mayoría, Nico también aprendió cómo adaptarse al ritmo de Bruno, cómo empujarlo hacia la recta cuando ese mal ojo lo desviaba. No era bonito, pero funcionaba. La resistencia de Bruno aumentó, sus saltos se hicieron más firmes y pronto pudo superar el obstáculo sin problemas. «Eres un campeón, un superviviente», susurraba Nico, frotándole el flanco después de cada carrera. Eusebio se limitó a asentir, con un destello de esperanza en sus ojos grises. El día de la carrera amaneció brillante y ruidoso en Campo del Sol. El aire retumbaba con cascos y vítores. Las gradas estaban llenas de gente con sombreros anchos y vendedores pregonando cerveza. Caballos relucientes se pavoneaban, sus jinetes vestidos de seda, mientras Nico guiaba a Bruno con una cuerda deshilachada, con su propia camisa remendada en los codos. Los susurros se propagaron entre la multitud. «¿Sí? ¿Ese es el chico con el lisiado?», se burló un tipo lo suficientemente fuerte como para escocer. «Parece que lo ha sacado de un montón de chatarra». Nico apretó la mandíbula, pero mantuvo la cabeza alta, acariciando el cuello de Bruno. «Ignóralos», murmuró. «Estamos aquí». La línea de salida era un caos, caballos resoplando, jinetes empujándose, remolinos de polvo. Bruno destacaba, más pequeño y rudo, con la cabeza baja pero firme. Nico se subió, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo todas las miradas sobre ellos. Un hombre gordo con traje, algún criador rico, se reía desde el margen. «Ese caballo es una broma, chico. Ahórrate la vergüenza». Nico lo miró con furia, agarrando las riendas. «No es ninguna broma», respondió. «Ya lo verás». El claxon sonó y partieron. Bruno se lanzó hacia adelante, como un incendio desatado. Su paso era entrecortado, su pierna izquierda se arrastraba, pero corría, con fuerza y fiereza, como si el desierto mismo lo alimentara. Nico se agachó, instándolo a seguir. «Vamos, Bruno, vamos». Los abucheos de la multitud se desvanecieron, reemplazados por un silencio, luego por jadeos. Bruno no era elegante, no era rápido, pero ardía con algo crudo, algo imparable. Volaba el polvo, y bajo ese sol abrasador, no era un error. La pista de Campo del Sol rugía de vida. Los cascos tronaban, la tierra salpicaba y los gritos de la multitud se convertían en un muro de sonido. Nico se aferró a la espalda de Bruno. El mundo era un borrón de polvo y calor. El potro respiraba en ráfagas bruscas, su paso desigual golpeaba la tierra. Por delante los purasangres relucientes avanzaban, sus jinetes azotándolos hacia la meta. Bruno no estaba hecho para esto. Su pierna izquierda flaqueaba, su ojo bueno se esforzaba, pero corría como si fuera lo único que supiera, una llama obstinada que atravesaba el caos. Nico no lo presionó. «Sé tú mismo», murmuró con voz firme contra el viento. Bruno se desvió una vez. Ese ojo nublado lo desorientó,
pero Nico lo empujó de nuevo, con las manos ligeras sobre las riendas. Las gradas se desdibujaron, los rostros pasaron de sonrisas a miradas de asombro. Una onda recorrió la multitud, aplausos al principio, luego una ola de ellos, fuerte y cruda. Nico apenas la oyó. Su mundo era el latido del corazón de Bruno, la sacudida de cada paso, el fuego en esos pulmones. Cruzaron la línea, ni primeros, ni siquiera cerca. Un elegante caballo bayo tomó la cinta, su jinete sonriendo bajo una tormenta de vítores. Pero Bruno terminó, con la cabeza en alto, los costados agitados. Nico se deslizó con las piernas temblorosas y rodeó con los brazos el cuello sudoroso del potro. «Lo conseguimos», susurró, presionando su frente contra la de Bruno. El público estaba ahora de pie, aplaudiendo no por la velocidad, sino por algo más profundo. Coraje, corazón, un niño y su caballo que no se rindieron. El gordo criador de antes se quedó en silencio, con la boca cerrada. Nico levantó la vista y se encontró con la mirada de Eusebio en las gradas. El anciano se apoyó en su bastón, una sonrisa agrietó su rostro curtido. Sus ojos brillaban, húmedos de algo viejo y orgulloso. «Tornado estaría celoso», le gritó con voz ronca pero cálida. Nico se rió con el pecho apretado y se volvió hacia Bruno. «Ganamos nosotros», dijo en voz baja. «No la carrera». El destino no pudo decidirlo. El sol se hundía, bañando tierra seca de oro. Nico se alejó con Bruno, la cabeza del potro balanceándose a su lado, firme a pesar de la cojera. Los vítores se desvanecieron, pero el momento se mantuvo. Dos supervivientes erguidos, no como campeones en un podio, sino como prueba de que el amor y la voluntad podían superar cualquier obstáculo. Esa fue su victoria, y fue suficiente.